cosas de muy buena calidad, pero no fue su caso, de verdad fue un trabajo bien, bien interesante. Felicitarlos porque hicieron un muy buen desarrollo de algunos elementos, ¿cierto? Visuales, textuales, de guión, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad fue un muy buen trabajo, ¿listo? Bueno, el día de hoy entonces les voy a hacer una presentación, por favor me confirman si me escuchan, si me están escuchando. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a ver hoy una agenda muy concreta. Bueno, saludo y bienvenida, que es lo que estamos desarrollando. Observaciones, algunos comentarios sobre el parcial número 2, la propuesta del parcial 3 y el cierre del semestre, y un temita introductorio que vamos a abordar estas 2 semanas que tiene que ver con el futuro y de la televisión, y que obviamente tiene que ver con el material que les envié el miércoles pasado, que fue un TED, una conferencia TEDx, sobre temas de virtualidad, sobre temas de nuevos futuros, por decirlo así, tecnologías didácticas emergentes en ámbitos educativos, en ámbitos tecnológicos, y también un documento que nos hablaba un poquito de la forma como se adapta la televisión a nuevos lenguajes y nuevos contextos. Listo, eso vamos a hablar más adelante el día de hoy. Bien, y empecemos por este ladito con las observaciones sobre el parcial número 2. Como ustedes se dieron cuenta el día de ayer, subí las notas y les envié las observaciones a cada uno de esos parciales, ¿no? Muy bien, felicitaciones, un gran proceso empezaron ustedes a desarrollar. Usaron de manera efectiva los recursos con los que ustedes eh, cuentan, y eso está muy bien, ¿cierto? Con los pocos o los muchos recursos que tengamos en este momento de cuarentena, hicieron un uso efectivo de ellos. Entonces presentaron infografías, guiones, intros, videos sobre propuestas televisivas, donde se notó una excelente calidad y un excelente cuidado a la hora de producir este tipo de elementos audiovisuales. Dos, tuvieron una capacidad narrativa muy interesante, unos guiones y unas ideas bien desarrolladas, muy bien justificadas, bien a la luz de, de las exigencias de lo que tiene que ver con la televisión, y descubre uno que el perfil de ustedes, muchachos, en términos escriturales, en términos narrativos, es superior. De verdad que me alegró mucho revisar esos documentos y la forma como diligenciaron los formatos que yo les envié a ustedes, las 3 guías correspondientes a cada una de las modalidades. Entonces se notó una gran calidad técnica, una gran calidad estética y una gran calidad narrativa en cuanto a la presentación de este segundo parcial, y eso me parece bien, bien importante, insisto, porque es evidenciar y es demostrar que aunque contemos con recursos limitados, se pueden hacer grandes productos de calidad, y eso ustedes básicamente lo están desarrollando con mucha conciencia, con mucho respeto, con mucha responsabilidad, evidenciando un trabajo en equipo. Entonces, de verdad, los felicito. Hay algunos compañeros que todavía no me lo han entregado ese trabajo, tienen el tiempo suficiente, por favor, no perder pues como la posibilidad de hacer la entrega de este ejercicio. Yo voy a comunicar pues como con ellos para recomendar que lo entreguen, porque la idea no es quedarse, ¿no? O sea, yo sé que tenemos una gran dificultad en términos técnicos y en este cambio paradigmático en los modos de dar televisión, ¿no? Y en los modos de dar procesos de enseñanza-aprendizaje en la actualidad, pero sí recomiendo yo que no, ya hicimos lo más, nos falta lo menos, por decirlo de alguna manera, para desarrollar todo lo que tiene que ver con el resto del curso. Entonces me comunicaré con ellos para que hagan el envío correspondiente de esta actividad. Felicitarlos, demostraron creatividad, innovación, demostraron trabajo en equipo, capacidad de resiliencia, capacidad para adaptarse a estos cambios, y nada, ya se nos viene pues como el cierre del semestre, se nos viene un último parcial, un último momento evaluativo para terminar pues con una buena misión, con un buen desarrollo, todo lo que tiene que ver con esta asignatura de televisión. Listo. Muy bien, esas eran las observaciones que yo les quería dar alrededor de el segundo parcial. Parcial número 3, propuesta, para que tengamos esto en cuenta, para que tomen nota, por favor. Veo que se han conectado 11 personas, entonces yo creo que tenemos el quórum suficiente para decidirlo. Básicamente el parcial 3 consiste en modalidades, ¿cierto? Siempre he tratado como de hacer
o de proveerles a ustedes diferentes modalidades para que se acomoden en virtud de los recursos con los que ustedes cuentan. Listo, entonces, ¿de qué vamos a hablar en ese tercer parcial? El tercer parcial, primero que todo, yo quiero que no sea caótico, yo quiero que no genere más estrés, yo quiero que este parcial sea más libre, que este parcial parta de su inventiva, parta de su creatividad, parta de sus propuestas, y bajo esa lógica hay tres modalidades. Listo, en la primera modalidad es hacer un piloto de televisión, un formato libre con un tema libre, ¿cierto? Obviamente contando con los recursos con los que ustedes tengan, con una duración máxima de 5 minutos y en equipos máximo de 5 personas. Listo. Quienes deseen hacer esta modalidad, sería bien interesante, conforman los equipos de trabajo, hacen teletrabajo obviamente, comparten recursos, pueden bajar recursos de internet, pueden grabarse ustedes con su celular o si tienen cámara, hacen procesos de transferencia de datos y demás. Entonces, nada, muchachos, esa es la primera modalidad, hacer un piloto de televisión, hacer un piloto que sea libre, hacer un piloto que nazca de su inventiva, que nazca de su creatividad, que nazca de su desarrollo, de su concepción, e insisto, bajo una premisa, digamos, ya ha habido demasiado estrés alrededor de estos cambios de la metodología, ya se ha desarrollado un semestre un poco caótico, entonces lo que quiero yo es como ya aliviar un poco, hacer un semestre, un cierre de semestre más de ustedes, más desde su creatividad, más desde sus propuestas, y en ese orden de ideas, pues muchachos, la invitación es como esa, en la primera modalidad es hacer un piloto de televisión, listo, en la primera modalidad. En la segunda modalidad, quienes deseen, pues yo formularé un taller de 15 preguntas, básicamente relacionadas con el futuro de la televisión. Eso más o menos de resolver esas 15 preguntas se va en 4 páginas, equipos de máximo 3 personas. Es un taller donde yo propongo unas preguntas orientadoras y donde ustedes, a partir de su capacidad argumentativa, a partir de los textos que hemos revisado, incluso el que ubicamos este miércoles, que ustedes tienen en su correo, vamos a resolver ese taller. Son preguntas abiertas, argumentales, nada de memoria, pueden utilizar citas bibliográficas, ¿cierto? Ir respondiendo preguntas orientadas hacia cada una de esas conceptualizaciones ligadas con el futuro de la televisión. Listo, pues esa es otra modalidad. Y la tercera modalidad es un ensayo crítico. Es un ensayo crítico. Vamos a hacerle una crítica a la televisión colombiana, lo mismo, equipos de máximo 3 personas, en 4 páginas, hacer un ensayo con unas preguntas orientadoras que yo les voy a pasar. Esa también es otra modalidad de trabajo que ustedes pueden tener ahora, y la voy colocando acá, para que no se me olvide. Una cuarta modalidad puede ser la entrega de, si ustedes están trabajando en otra asignatura, ¿cierto? Productos de otras asignaturas. Voy a colocarlo acá. Productos de otras asignaturas donde ustedes estén haciendo algo audiovisual y tenga que ver con televisión, perfectamente lo validamos. Listo, que estén en un laboratorio audiovisual desarrollando también un producto final televisivo, un producto videográfico televisivo. Me dice, profe, lo que pasa es que estamos desarrollando para laboratorio audiovisual un documental, pues por decir algo. Entonces, miramos, ustedes me envían la propuesta y yo les digo, sí, muchachos, eso nos puede servir como parcial final. Listo, digamos que esa es como la otra posibilidad que yo quiero ubicarles a ustedes también, para que tengan un gran menú de posibilidades para hacer esa entrega. Listo. Esta semana... Sí, señor. José Luis. José Luis, cuénteme. Yo estoy haciendo un trabajo audiovisual que está relacionado con el coronavirus. ¿Será que me serviría para ese tercer parcial? Perfecto, José Luis, mándame el correo, a través del correo me comenta la idea, me dice, mira, el tema es este y el formato de lo que vamos a trabajar es este. Entonces, Sí, yo miro y seguramente... ¿Cómo? Yo creo que no hay problema, José Luis. Mándame el correo, me explica de qué consiste la idea y con mucho gusto miramos. Listo, es que no se le escucha bien, José Luis. Listo. Listo, mándame el correo, exacto, perfecto. Bien, entonces, sí, como ese tipo de casos nos pueden servir mucho para desarrollar esa propuesta final. Les decía entonces que nos llegó un correo, un mensaje de parte de la universidad extendiendo un poco el semestre, pero esa extensión de semestre, digamos que aplica a aquellas asignaturas, a aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje que tuvieron
dificultades muy marcadas a la hora de desarrollar sus clases, ¿no? Dificultades muy marcadas donde se perdieron clases, donde no se desarrollaron momentos formativos, en fin. Digamos que luego Arbey, el director de la escuela de Español y Comunicación, nos mandó una nota aclaratoria diciendo que quienes no tuvieron, digamos, esa dificultad y quienes así lo decidieran, las clases van hasta la próxima semana, el día 23 de mayo, ¿cierto? Digamos que esa sería la semana 16 de clases presenciales, entre comillas. Esa fue la recomendación que él hizo, si así lo consideramos. Entonces, teniendo en cuenta ese panorama, teniendo en cuenta que ustedes han entregado unos muy buenos parciales, teniendo en cuenta que ya tenemos el 70% de la evaluación de la asignatura, mi propuesta es terminar la próxima semana las clases, ¿cierto? De manera presencial, entre comillas, virtual, entre comillas, y generar unos procesos de asesoramiento si ustedes así lo requieren, ¿no? Ustedes me escriben, podemos citarnos, mirar un proceso de asesoramiento para la entrega del tercer parcial y definir la fecha de entrega hasta el 6 de junio. Digamos que tenemos hoy que les hago la presentación, obviamente cada una de las modalidades va a tener una guía, siempre trato de pasarles una guía, y tendríamos hasta el sábado 6 de junio para que me envíen alguna de estas 4 modalidades al correo, evaluamos y con eso sacamos la nota final. Listo, entonces, la idea entonces, muchachos, es que terminemos el semestre de clases la próxima semana, como se venía planteando, y nos vamos hasta el 6 de junio, eso sí, para la entrega del tercer parcial. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Están de acuerdo con estas modalidades? ¿Algo que quieran decir? ¿Todo claro? Sí, profe, pues no me parece que haya nada que corregir. Correcto, gracias. Muy bien, cabe recordar que la entrega final, insisto, tiene estas 4 modalidades: hacer un piloto de máximo 5 personas, 5 minutos, un tema y un formato libre de televisión, ¿cierto? Segundo, un taller de 15 preguntas, las preguntas yo se las formulo. Modalidad 3, hacer un ensayo crítico sobre televisión colombiana. Y finalmente, la modalidad 4 es mirar si están haciendo, como el caso de José Luis, otros productos en otras asignaturas que nos puedan servir como también parcial final para la materia de televisión. Entonces, con esto quedamos listos, con esto ya pactamos como la ruta de trabajo y el cierre de la asignatura. La próxima semana nos veremos, yo les aviso si nos vemos el miércoles o nos vemos el viernes para hacer el cierre, pues como de la temática que les presenté esta semana con el TEDx y el documento sobre la adaptación de la televisión, ¿no? Sobre la adaptación de los formatos televisivos. Bien, para cerrar entonces esta sesión les quiero presentar, y esto va muy relacionado, esto va muy de la mano con los documentos y el material que les mandé el miércoles sobre el futuro de la televisión, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la televisión o qué va a pasar con la televisión como este medio masivo de comunicación, como este medio expresivo de comunicación? Listo. 5 ideas muy concretas que nos van a servir para hacer un cierre de estos análisis técnicos, estéticos y narrativos que hemos hecho sobre la televisión a lo largo de esta asignatura y de este semestre, y que obviamente pues empiezan a dejar también unas preguntas posiblemente de investigación, empiezan a dejar algunas preguntas proyectadas hacia escenarios formales científicos, ¿no? Ustedes ya el próximo semestre empiezan a meterse en todo el tema de investigación formativa y echar mano de la televisión como objeto de estudio y como fenómeno de investigación es bien, bien interesante. El futuro de la televisión obviamente es un futuro, predecir el futuro es difícil, ¿no? Digamos, de entrada esto no se trata de un acto de adivinanza, de un acto de brujería, ni mucho menos, simplemente se trata de hacer algunos análisis para proyectar hacia dónde puede ir la televisión según lo que está pasando hoy, según lo que conocemos y según lo que estamos gestionando, ¿no? Entonces, básicamente, el futuro de la televisión está dado por estos 5 elementos: pantallas portátiles, televisión y redes sociales, YouTube como otro canal de televisión o nuevos canales de televisión. Todos somos productores, una nueva televisión a bajo costo. Ahí están los ejemplos del webinar, los en vivos, el streaming, los canales de Facebook, plataformas digitales, ¿cierto? Como Amazon Video, Netflix, Disney Channel, incluso HBO. Todo esto obviamente pago.
Entonces, vamos a hablar de cada una de estas ideas en términos generales como para continuar con esa discusión, para complementar un poquito ese material que ustedes vieron, el TED y el documento de trabajo que les envié. Listo. Entonces, en primera instancia, pantallas portátiles. Recuerden ustedes que en esa historia de la televisión y quienes hicieron la historia de las series de la televisión, se van a dar cuenta que existe como una serie de hitos relacionados con el desarrollo tecnológico, por ejemplo. En ese sentido, el desarrollo tecnológico marca la creación de los dispositivos, ¿no? Un dispositivo es una pantalla es un dispositivo, ¿no? El audio es un dispositivo, un marcador es un dispositivo, un tablero es un dispositivo, un computador es un dispositivo. Entonces, el desarrollo de la televisión no está desvinculada para nada de los avances tecnológicos. Por el contrario, la televisión en sí es un avance tecnológico, es una invención. Es una invención que reúne la imagen, que reúne el audio, que reúne el texto, que reúne la fotografía, que reúne un montón de lenguajes audiovisuales y que nos lo expresa a través de una pantalla, a través de una imagen, como lo decía Justo Villafañe, ¿cierto? Donde se hacen modelos de imágenes, donde se hacen modelos y representaciones de imágenes, y en este caso a través de la pantalla chica, como se le conoce comúnmente a este medio de comunicación. Entonces, esas pantallas que antes estaban fijas en un cuarto, esas pantallas que antes estaban fijas en una sala, esas pantallas que antes estaban fijas en unos formatos de relación de espectro 4:3 con televisores a blanco y negro o a color, ¿cierto? Eso que estaba antes fijo en ciertos lugares determinados o ciertas geografías determinadas, hoy no está tan fijo. Hoy esas pantallas han migrado, hoy esas pantallas han volado, por decirlo de alguna manera, han trasegado, se han instaurado en otro tipo de dinámicas y en otro tipo de flujos. Uno puede hablar hoy de la pantalla televisiva como un flujo constante. Y eso hace parte de esa primera idea de que las pantallas son portátiles. Hoy encontramos pantallas en cualquier lugar del mundo. Hoy nuestra pantalla la llevamos con nosotros, esa pantalla la estamos llevando con nosotros a través de la telefonía celular. Y ese cambio paradigmático de pasar de una televisión fija a una televisión móvil es la posibilidad, uno, de acceder constantemente a la información, dos, de estar constantemente enterados y actualizados, ¿cierto? Tres, de tener entretenimiento a la mano en cualquier momento, ¿cierto? Cuatro, de que esa televisión tiene que adaptarse a nuevos lenguajes, tiene que adaptarse a nuevos contextos, a nuevos escenarios. Esa producción televisiva ya no está pensada para un lugar fijo, sino que está pensada para muchos y múltiples lugares. Algo así como un multiverso, como lo plantea Marvel, ¿no? Un multiverso, y cada universo es una pantalla. Se sumerge uno dentro de una pantalla, se sumerge uno dentro de un icono, se sumerge uno dentro de una movilidad constante y de una constante capacidad de generación de flujos de contenidos y de información. Entonces, ese es uno del futuro, del presente y del futuro de la televisión, ¿no? Y la portabilidad de ese mensaje. Algunos teóricos, algunos investigadores, incluso apocalípticos, afirman que en muy corto tiempo el chip se va a ubicar en la mente humana, chips y tecnologías de extensiones que nos van a modelar en términos de percepción y nos van a robotizar, inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, hacia allá va la televisión, le apunta a la portabilidad, le apunta a estar en todos los lugares, en todos los momentos íntimos, públicos, políticos, éticos, educativos. Allá van a estar las pantallas, ¿cierto? Y esas pantallas hay que mirar si van a estar en un formato físico, ¿cierto? Como las tenemos en un teléfono celular, en una cámara, o si van a estar ya en formatos más artificiales, en proyecciones holográficas, ¿listo? Entonces, un poco es el futuro de la televisión en ese sentido. Segundo, las redes sociales pues han marcado un cambio de paradigma. En este momento todo se realiza prácticamente a través de las redes sociales, negocios, empresas. Las redes sociales nos sirven para tomar decisiones, las redes sociales nos sirven para informarnos, nos sirven para educarnos, las redes sociales nos sirven para estar enterados de todo, nos sirven para insultar, las redes sociales nos sirven para figurar, las redes sociales nos sirven para persuadir. Tienen un montón de usos en las redes sociales, y la televisión no se excluye de ello. La televisión, por el contrario, las asume, las adopta y las utiliza como un medio de expresión, como un medio de generación de discursos, como un medio de generación de noticias, de datos y de actualización. Si uno busca las redes sociales, los medios de televisión se han convertido en un formato muy informativo,
muy informativo, muy de masificar datos, muy de masificar cifras, muy de contarle a la gente a través de narrativas cortas, contarle a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con su político, qué es lo que está pasando con su youtuber, qué es lo que está pasando con la moda, qué es lo que está pasando con los deportes, ¿cierto? Es tomar casi que las secciones del noticiero y volverlas subformatos. El formato de la noticia rosa, el formato de la noticia política, el formato de la noticia deportiva. Entonces, a partir de las redes sociales se están generando nuevos formatos, nuevos híbridos también de géneros y formatos que permiten entonces que la televisión tenga un proceso de emancipación, tenga un proceso de gestión de cobertura y de percepción y de persuadir toda esa psique y todo ese pensamiento humano. Entonces, esa relación es innegable. La televisión está en las redes sociales también están en la televisión. Nótese cómo ya cuando uno ve en la pantalla formal televisiva que se tocan temas y tweets como hechos noticiosos, por ejemplo, nos preguntamos qué está pasando en la red social. Eso hace parte entonces de una generación de contenido que también va a ubicarse en la televisión, ¿cierto? Es como una especie de relación simbiótica, ¿no? Donde la televisión y las redes sociales tienen una relación mutua, de mutualismo. Otro aspecto que tiene que ver con el futuro de la televisión es el YouTube. YouTube es una herramienta muy potente, empezó tímidamente, mostrando algunos videos para entretener de muy baja calidad, ¿no? Y hoy se está constituyendo en un canal y en varios canales, por decirlo de alguna manera, con una gran oferta televisiva, con una gran oferta de contenidos. YouTube se constituye en una herramienta muy potente para educar, en una herramienta muy potente para entretener, para informar, para que cada persona tenga la posibilidad de ser productor, para que cada persona tenga la posibilidad de tener un canal y visualizarse y mostrarse y emanciparse ante el mundo. Uno puede pensar que los influencers y los youtubers son los futuros productores de la televisión. Sí, eso puede ser una tesis bien interesante porque ellos mismos están produciendo sus contenidos y sus videos. Y ese es un rol, ¿no? Ese es un rol dentro de la televisión, producirla, hacerla, construir la imagen. Y YouTube se constituye como canal, se constituye como medio masivo para que muchas personas accedan a esos contenidos. Esta es una red social que es mundial. Digamos, un canal como RCN, pues es un canal que su señal puede llegar hasta España y hasta Europa, pero será mundial. No, versus YouTube la posibilidad de acceso es más restringida. YouTube es mundial, YouTube es universal, YouTube está en diversos idiomas, YouTube eh, ha roto fronteras geográficas, por decirlo de alguna manera. En cambio, la televisión todavía se debe a los satélites, la televisión todavía se debe a restricciones de horarios, de tiempo, de geografía y demás. Creo que el único país que tiene algunos elementos restrictivos es China, ¿cierto? Algunos países de Oriente para ciertos contenidos de YouTube, pero básicamente sí hay que reconocer que este canal se constituye incluso por encima de la televisión tradicional como un medio masivo de expresión, como un medio masivo donde podemos aparecer y un medio masivo en el cual casi que cualquier contenido puede ser ubicado, obviamente con sus restricciones también, porque digamos cuando uno va a montar un video, pues le preguntan si es contenido para niños, si es un video público, si, cierta edad, ¿no? Entonces, es un muy buen canal, es un muy buen canal que podemos sacar todo el provecho y que incluso nos representa una tesis o una investigación en la cual podemos decir, mire, cuáles son las posibilidades expresivas, narrativas y formales de YouTube como reemplazo o como complemento de la televisión, ¿no? ¿Será que YouTube va a reemplazar la televisión? Entonces, es una muy buena tesis, un muy buen campo hipotético al cual podemos nosotros aludir. Otra de las ideas que les quiero presentar es que hoy todos somos productores y vamos a seguir siendo productores de la televisión. Es una nueva televisión, es una nueva forma de producir televisión a muy bajo costo, el YouTube, el uso de las redes sociales, el uso de los streaming. Entonces, por ejemplo, el lunes tuvimos un webinar con Celeste, quien decidió irse por esa línea, y a partir de un webinar uno puede educarse, a partir de un webinar uno puede generar un debate, a partir de un webinar puede uno generar contenidos muy importantes, ¿no? Obviamente con todas las prestaciones técnicas y los recursos con los que contamos echamos a la mano, pero esto nos demuestra claramente que a muy bajo costo podemos hacer televisión de calidad, podemos hacer una televisión que nutra, que eduque, que genere discusiones y que genere debates. Entonces es también aprovechar eso, que una nueva televisión a bajo costo a través del streaming, a través de los canales de Facebook, a través de los envíos que hacemos en Instagram, donde esto está muy de moda ahorita, hacer envíos de personas famosas, entre comillas, y se han vuelto famosas por elementos sociales que son ajenos como a nuestro alcance, se vuelven
estrellas por esa capacidad de influencia que tienen en el ser humano, en las sociedades en quienes se consumen esas redes sociales, generan en vivos, generan discusiones, generan transmisiones y cubrimientos que otrora eran exclusivos de la televisión. Hoy no hay una exclusividad de la televisión. Hoy aparece y aparecerá una nueva televisión a muy bajo costo, aprovechando nuevos formatos y el acceso al Internet. La antena hoy es el Internet, muchachos. La antena televisiva hoy es el acceso a Internet. La antena televisiva hoy es poder contar con un plan de datos y podemos convertirnos incluso en reporteros, podemos convertirnos incluso en líderes de opinión, podemos en influenciadores, convertirnos en nuevos líderes de opinión. Y a partir de allí, imagínense que somos un país de casi 50 millones de habitantes. Imagínense ustedes 50 millones de habitantes con la posibilidad de generar televisión a muy bajo costo, ¿cierto? Eso es un potencial y así hay que pensar también el futuro de la educación, de la televisión. ¿Será que la televisión va a seguir siendo un medio exclusivo? ¿Va a seguir siendo, se va a convertir en un medio más social y más democrático? ¿Será que la televisión tradicionalmente va a bajar sus costos de operación ya que emergen otro tipo de tecnologías para reemplazarla? Entonces, son preguntas de investigación absolutamente válidas que tienen directa relación con ese futuro de la televisión. Y finalmente, pues hay que entender que la televisión hoy se ha enfoquetado en plataformas digitales, plataformas digamos que han reemplazado los medios físicos como el DVD, el Blu-ray, todavía existen, ¿cierto? Pero hoy lo digital, hoy lo que está en la nube, lo que está conectado, es lo que cuenta básicamente. Entonces emergen plataformas que le ofrecen a uno a cierto costo, ¿no? $30, abrirle un montón de canales, 6, 7 canales, eh, eh, en 25.000 puedes tener unas 3 pantallas de Netflix, 4, no sé bien cómo está el tema ahorita de las tarifas, pero básicamente es pagar por ver, ¿cierto? Básicamente es pagar por tener contenidos exclusivos y de altísima calidad. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante tener en cuenta que esas plataformas reemplazan con calidad una televisión tradicional. Es que si uno se pone a comparar, por ejemplo, el contenido de Netflix, de una serie hecha con el estilo Netflix, a una serie de un canal como RCN o Caracol, uno va a notar la cantidad de narrativa expresiva en personajes, en contenido. Entonces es muy complejo cómo los canales nacionales, si no le meten calidad a la televisión, pueden ir también perdiendo trascendencia. Y allí también emerge otra pregunta de investigación: ¿cuál es el futuro de la televisión colombiana si no se adapta a los cambios tecnológicos y las nuevas formas narrativas y estéticas que presentan las plataformas digitales? Eso es una pregunta de investigación, porque con calidad, con narrativa y con estética, HBO Go, Disney Channel, Netflix, Amazon Video, entre otras, pues son mejores y ofrecen contenidos supremamente diversos y entretenidos. ¿Hay que pagar por ellos? Sí, digamos que esa es como la cuestión allí. El tema del acceso siempre será un tema a cuestionar en términos de las plataformas, pero es innegable que estas plataformas existen y llegaron para quedarse e incluso para reemplazar en ciertos fenómenos a la televisión y en el caso colombiano, pues a reemplazar contenidos y demás. Listo. Estas son algunas ideas que les quería compartir, ¿cierto? Que tienen esa relación directa con el material que vimos que les envié el miércoles. No sé si hay algún comentario, algo que quieran comentar alrededor de esta conceptualización que acabamos de hacer. ¿Algo para agregar, algo que quieran decir? ¿No? No, profe. Ok. ¿Qué les recomiendo yo para el tercer parcial? Como una de las modalidades va a ser esas preguntas orientadoras para hacer una crítica a la televisión colombiana o el taller de 15 preguntas. No olviden el documento que les mandé el miércoles, listo. No olviden ese documento. Ese documento es muy ilustrativo sobre las formas de adaptación de la televisión, pues para que lo tengan allí muy en cuenta. Y les voy a mandar otro material la próxima semana, que ya con ese cerramos en términos de qué, de conceptualización. Les voy a terminar de mandar
unos documentos, un documento la próxima semana, y eso nos va a permitir entonces tener ese marco teórico y la conceptualización de esas modalidades de ese parcial. Listo. Entonces, esa es como la idea. ¿Cómo quedamos, muchachos? Entonces, les pido el favor, la próxima semana nos vamos a conectar, vayan pensando en qué modalidad van a hacer. Si ustedes están haciendo otro video, otro producto en otra asignatura, por favor me mandan un correo y me dicen para yo saber de qué se trata y validársela, listo. Entonces, me van comunicando y también me van comunicando qué metodología o qué modalidad van a utilizar. Listo, si van a conformar su equipo de trabajo y me presentan, mire, profe, en el equipo de trabajo nosotros es este, y vamos a hacer el piloto. El equipo de trabajo es este, vamos a hacer el taller. El equipo de trabajo es este, vamos a hacer el ensayo crítico sobre la televisión. Bueno, entonces para que me escriban este fin de semana y también, por favor, para que le digan a sus compañeros quienes no han entregado ese segundo parcial, que lo hagan, que no hay ningún problema, que se comuniquen conmigo, que la idea es que no perdamos esa nota. Listo. No siendo más, un fuerte abrazo, muchachos. Yo dejé grabando acá, ya voy a parar la grabación para enviárselas y nada, muchachos.